glorificando tu santo nombre. Gracias por darme este privilegio, por darme esta oportunidad, Señor, de estar delante de tu bendito y maravillosa presencia. Qué bueno eres tú, Señor amado. Aquí hay un pueblo que te adora, que te bendice. Aquí hay un pueblo que necesita de ti. Yo necesito de ti más que quizás todos los que estamos aquí presentes. Obra poderosamente, Dios del cielo. Estamos a tu disposición en esta mañana. Gracias, Señor, porque sé que tú nos hablarás, nos bendecirás a través de tu palabra, y que esta palabra no volverá vacía, sino que será de gran bendición para nuestras vidas, para nuestra familia, para los hogares y para todos aquellos que hoy nos ven, nos escuchan a través de las redes sociales. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, amados hermanos. Y vamos a mirar un tema con relación a la adoración. La verdadera adoración. ¿Qué es la adoración a Dios según la Biblia? Según la palabra de nuestro Dios. La adoración a Dios es honor o darle un reconocimiento a un ser supremo, honor pagado a un ser superior. El significado de un homenaje a ese ser supremo. Y en este caso, usted y yo, nuestro propósito, nuestra finalidad es de honrar, de bendecir y de adorar a Dios. Hemos nacido, hermanos, para ser adoradores. Dios nos ha creado con el propósito de que proclamemos sus alabanzas, de que demos a conocer su nombre. Pero mientras estemos aquí, hermanos, debemos de prepararnos y ser verdaderamente adoradores. Esto significa homenaje, reverencia, respeto a Dios, reconocimiento de su divinidad y soberanía. Esta adoración puede manifestarse de varias maneras o de varias formas, incluyendo primeramente la alabanza. Por eso hay veces cantamos la alabanza a Dios, cambia las cosas. Y la palabra nos dice en el Salmo 150, versículo 6, que todo lo que respira, alabe a Jehová. Y si alguien en esta mañana respira, lo puede hacer. Si alguien quizás está como triste, como confundido, pensativo, hermanos, usted puede alabar a Dios. Y esos pensamientos malos se van a ir. Y esos deseos malos se van a ir. Se tiene que ir la tristeza. Se tiene que ir la amargura, el complejo. Se tiene que ir el aburrimiento. Porque aquí hay un pueblo que respira y que alaba a Dios. Bendito sea nuestro Dios. También, hermanos, es relacionado con la obediencia a sus mandamientos. Obediencia a los mandamientos. Dios nos ha mandado, hermanos, que le busquemos, que nos amemos unos a otros. Dios nos ha dado estatutos, decretos, mandamientos. Y qué bueno que podamos ponerlos por obra en práctica. También, hermanos, está relacionada la adoración con sacrificio a Dios, con el sacrificio que presentamos, culto vivo, santo, agradable a Dios. Eso es un sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 nos habla allí de un deber que nosotros tenemos como cristianos, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y eso es lo que hacemos nosotros los cristianos, presentar un culto a nuestro Dios, hacer culto, rendirle adoración y alabanza. También la adoración está relacionada en la oración, con la oración. Cuando usted está orando, es necesario que saque un tiempo, un momento para adorar a Dios. A través de la oración se puede adorar a Dios.
Ejemplos bíblicos que encontramos, por ejemplo, en este texto que hemos leído, Jesús dijo allí con relación a los verdaderos adoradores. Jesús dijo, los verdaderos adoradores adoran al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Esto significa, hermanos, que la adoración debe ser sincera. Una oración, ¿cómo, hermanos? Sincera, genuina. Porque hay ocasiones, hermanos, donde nosotros como predicadores provocamos esa adoración. Amén. Y hasta nos bajamos, hermano. ¿Y quién vive, hermano? Y adore a Dios. Adórelo, adórelo, hermano. Usted, hermano Víctor. Usted, hermano Jaime. Usted, hermano Marcos. Adórelo. Por aquí adoren a Dios. Por aquí adórelo. Esa es una adoración que sacada con anzuelo. Esa es una adoración sacada con anzuelo. Pero qué bueno es que en la iglesia hayan adoradores genuinos que lo hagan en espíritu y en verdad, sin necesidad que otra persona sea la que nos diga. Por ejemplo, cuando estamos cantando los cánticos de adoración y alabanza, a veces pensamos que los que tienen que adorar y exaltar a Dios a través de los cánticos, hermano, son los músicos. No, mire que no, hermano. Usted se puede disponer también allí. Amén. Usted y yo lo hacemos. Yo no soy de los que, y ustedes de pronto, testigos son ustedes de mí, de los que, hermanos, aquí promuevo. ¿Y por qué no hacen palmas? Y me siento allá y no hago palmas. Hermano, ¿y por qué no levantan la mano? Y resulta que cuando ustedes me ven en la silla, yo no la levanto. Yo no soy de esos, porque yo lo he visto en muchas partes. Y yo digo, vea, cuando está en el púlpito, levante las manos, hermano, y salten a Dios. Y hacen cantidad de cosas, hermano, presidiendo, motivando para que otros lo hagan. Y yo los miro cuando se bajan, se quedan sentados, hermano. Y bueno, casi se me suelta una palabra que decía un pastor que hoy en día no está aquí con nosotros. Casi se me suelta. Y ese decía, parecen momias. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hermano. Terrible. Era que ya era demasiado, ¿sí o no? Pero no, hermanos. Yo lo único que puedo decir es, parece que no respiraran. Porque la Biblia lo dice muy claro, todo lo que respire, adore, alabe a Dios. Y entonces siempre me pongo como ejemplo, hermano. Casi usted nunca ve a un pastor ya, o un líder más bien, haciendo palmas. Y a mí sí me gusta hacer palmas. Llevo 28 años de haber conocido al Señor. Y eso, hermanos, a mí yo decía, en aquel entonces casi no había batería. No había batería allí en la iglesia. Había una guitarra, no me acuerdo si había un órgano, una organeta y panderetas, hermano. Y los demás con las palmas. Ay, charrascas también había. Y los demás con las palmas, hermano. Y eso, hermano, caía la gloria de Dios. Sin necesidad de tanta cosa, hermano. Era una inspiración, el poder de Dios allí. Algunos quedaban como con las manos pegadas haciendo palmas. Y entonces esa costumbre no la he dejado. En el caso mío no hay problema. Yo hago palmas. Hay personas que quizás no hacen palmas porque esa es su costumbre. Pero bueno, es respetable. Hay muchas formas. Otros levantan la mano y adoran a Dios. Lo importante es, hermano, a lo que voy es que no lo hagamos porque otro no lo exija, sino que la adoración sea verdadera. Que cada vez que si usted viene al culto, adore a Dios. Si usted está orando, adore a Dios. Si usted va a cantar, adore a Dios. Que tenga ese espacio, ese momento para adorar al Señor. Eso es. Entonces, hermano, la adoración debe ser como sincera, genuina, no simplemente un ritual formal. Ritual formal es que llega un momento de emoción, donde se emociona la gente, quizás en un momento de adoración, de alabanza, en un concierto como llaman muchos, y ahí entonces la gente se emociona, pero ya después sale lo mismo, aburrido, triste, con un vacío en el corazón. No, hermanos. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, debe de haber una adoración, una alabanza continuamente, porque eso es muy importante. La adoración implica amar a Dios
con todo el corazón. ¿Cómo más? Con alma, mente. Lo que dice Mateo capítulo 22, versículos 37 y 38. Amén. 22, 37, 38, ¿qué dice? Con todo el corazón y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. ¿Cómo debemos de adorar a Dios? Con todo el corazón, con el alma, con la mente. Este es el gran mandamiento que representa la devoción completa a Dios, la importancia de la adoración genuina a Dios. Tercero, la obediencia a los mandamientos de Dios es una forma de adoración. Por allá en Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, ciertamente, ahí ya lo colocó la hermana Sinaí. Necesitamos a alguien que, ya lo colocó ahí, hermano. Ya está. Primero de Samuel 15, 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. La obediencia, 22. Amén, 15, 22. La obediencia refleja una vida que honra y reverencia a Dios. Allí está hablando Samuel, está hablando al rey, claro, de aquel entonces a Saúl. Él le dice que es mejor la obediencia a Dios que los sacrificios. A veces ofrecemos, hermanos, adoración con sacrificio y creemos que eso va a agradar a Dios. No, la adoración debe ser obediencia, rendir obediencia a nuestro Dios. Claro que también, como les decía en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, por favor, también es un sacrificio, porque a veces cuesta adorar a Dios, pero hay que rendir ese sacrificio a Dios. A veces cuesta, ¿verdad, hermanos? A veces cuesta, o sea, como que si no nos dicen, no lo hacemos. Si no nos dicen, no lo hacemos. Esto es algo simultáneo, esto es algo esporádico, esto es algo que nace, que sale del corazón. Si usted supiera, hermanos, los beneficios de la adoración, no se quedaría callado. Si usted supiera lo que pasa cuando hay una verdadera adoración, no se quedaría callado. Adoraría a Dios. Y por eso allí insta a los creyentes a presentar sus cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto implica, hermanos, vivir una vida consagrada a Dios en todas las áreas. En todas las áreas. Cada vez que usted venga a la iglesia, yo ayer hablaba con los líderes, dedique este tiempo para Dios. Dedíquelo, que Él sea la persona que prima, la persona más importante. Al menos hora y media, 2 horas que estemos en el culto, que sea Él la persona más importante. Que no haya nada, hermano, que lo pueda separar. Por eso hay veces es necesario hasta apagar el celular o ponerlo en un modo de vuelo, de aviones. Amén. Gloria al Señor. Que nadie lo interrumpa. Porque a veces suena el celular y como no está acostumbrado, entonces dice, ay, alguien me llamó. Y se va y hasta contesta, aló, es que no le escucho, estoy en el culto, aló. Y no le escucho, aló. Y es para ofrecerle algún producto o para preguntarle por una persona que usted no conoce, y usted salió, se perdió el momento de adoración, el momento con Dios, por contestar el teléfono, hermano, a una persona que lo está llamando equivocadamente. Entonces hay momentos, hermanos, que debemos de colocarlo en avión, para darle prioridad al Dios Todopoderoso, al eterno Dios, a quien venimos a esta iglesia a adorar, a glorificarle, reconociendo su grandeza. Eso es un sacrificio, ¿verdad? Apagar el celular o ponerlo en modo, ¿qué es? ¿De avión o vuelo? ¿Cómo es? De avión, a ver. Eso es un sacrificio.
Entonces por eso dice, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo a nuestro Dios. Quinto, hermanos, la alabanza o la adoración también es alabanza. ¿Qué es una alabanza? Alabanza es acción de gracia. La alabanza y la acción de gracia son formas comunes de adoración. Los salmos están llenos de ejemplos de alabanza a Dios por su grandeza y por sus obras, por su misericordia, amén, por sus maravillas. Por ejemplo, el Salmo 100, ahí se lo dejo de tarea. Por ejemplo, el Salmo 150, son salmos de adoración. La mayor parte de los salmos encontramos al salmista, por eso se le llama así el salmista, a David se le llama salmista, aunque él era el rey de Israel, aunque él era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque era una persona que estaba tan ocupada en tantos quehaceres, porque usted imagínese, hermano, era el rey, no era cualquier persona, el rey de una nación, es más, de una potencia en aquel entonces. Las demás naciones venían a rendir homenaje a este reino, se sujetaban, era un imperio, hermanos, pero más sin embargo, David tenía en su corazón adorar a Dios. Por eso se le llama el cantor, de los cantores o el salmista, porque era un hombre que se inspiraba para cantar a Dios. Ahí usted lee los salmos y la mayor parte está lleno de adoración, de alabanza a Dios. También, hermanos, la adoración es comunión con Dios. Comunión con Dios. O sea, pasar un tiempo con Dios, pasar un tiempo de oración, con la lectura bíblica, es una forma también de adorar. Amén. Ya que cada vez que nosotros leemos la Biblia, hermanos, un pastor decía, y a mí me ha pasado también, no sé si a usted, pero hay veces uno lee este libro, hermanos, y hay unos pasajes tan hermosos que lo quebrantan a uno. Y hay veces resulta uno dándole besos. Yo personalmente, yo he leído la Biblia más de 20 veces en mi vida cristiana. Ya este año ya comencé, porque la recomendación es que ojalá la podamos leer todos en un año. Ya comencé, ya voy por allá en Éxodo, como en el capítulo 7 de Éxodo. Y cada vez que leo la Biblia y habla mi vida, porque esta es la palabra que habla nuestras vidas, hay veces uno se recuesta en ella, otras veces hasta le da uno un besito. Amén. Parece como ilógico, pero eso es adoración. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia, cuando la leemos, nos da sabiduría. Cuando creemos en lo que dice la Biblia, somos salvos. Cuando ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios, entonces somos santos. Y para ir al cielo se necesita estar en santidad. Y para adorar a Dios se necesita estar en santidad, ser santos. Y aquí hay un pueblo que es santo, que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Aquí hay un pueblo que adora, que glorifica a Dios, porque ya somos santos. Somos los santos, hermanos de la iglesia. No, mire, el Señor dice que viene a levantar una iglesia santa, ¿cierto? Él no viene a levantar los santos, las imágenes de yeso, eso no. Viene a levantar la iglesia. Usted y yo somos los santos de Dios. Dios nos ha llamado, Dios nos ha limpiado. Nosotros como pastores, hermanos, estamos, hermanos, para perfeccionar a los santos. Y eso es lo que hacemos, hermano. Y eso es lo que yo quiero que por favor usted me entienda. Que adoremos de verdad a Dios, que no lo hagamos solamente en los momentos especiales, sino en todo momento, continuamente, que haya esa adoración en la boca suya, en nuestros labios, la adoración a Dios. La adoración a Dios cambia las cosas. Amén. Entonces, ¿qué es la adoración a Dios? Es una expresión completa de reverencia, amor, obediencia, dedicación a Dios, manifestada tanto en las acciones externas como en la actitud externa del corazón, en el reconocimiento a la divinidad, a la soberanía de Dios, honor pagado a un ser supremo. Eso es lo que estamos haciendo, como pagando un poquito, hermanos, lo que Dios ha hecho a nosotros.
reconociendo la grandeza del Dios Todopoderoso. Se necesita tener el don de discernimiento para poder definir qué es la verdadera adoración que se está dando hoy día en las iglesias o en muchas iglesias. Se necesita eso, hermano. De realmente la adoración que escuchamos es para Dios o es para el hombre o es para un público o es para engrandecer su ego, su yo. ¿Para quién se está rindiendo hoy en día la adoración? ¿Para quién es la adoración que hoy en día se rinde? Entonces por eso digo que se necesita tener ¿qué? El don de discernimiento para saber qué es lo que se mueve dentro de la iglesia, porque eso es lo que hace el don de discernimiento, discernir qué se mueve en la iglesia, qué se mueve, si esa adoración, si esa alabanza de verdad es para Dios o no. Tres cosas muy importantes en el don de discernimiento. Una, o es de Dios, o es de la carne, o es del diablo. Pero para eso debemos de tener el don de discernimiento de espíritu. Y usted lo puede examinar, usted puede mirar y decir esto qué es, si es de Dios o no. Mire lo que dice Juan capítulo 18. A ver si esta está la cita. 18 versículo 4. Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Quiero hacer una pregunta aquí. Allí, hermanos, está Jesús, vienen los soldados a apresar a Jesús. Cuando Jesús dice yo soy, ellos retrocedieron y cayeron ¿cómo? A tierra. Entonces se fueron, ¿cómo se fueron? De espalda, se fueron para atrás. La pregunta mía, hoy en día se habla de una verdadera adoración y la gente comienza a adorar y hay algunos que hasta se sacan la chaqueta y la tiran así, hermano, y la gente comienza a irse para atrás y dice, esto es la verdadera adoración, este es el verdadero avivamiento. Y la gente comienza ya, hermanos, a saltar de espalda. ¿Usted qué dice? ¿Será que eso es la verdadera adoración o no? Por ejemplo, si eso fuera, hermano, pues en mi concepto, estos personajes que iban a aprender a Jesús eran personas, no eran personas que venían de parte de Dios, eran poseídas por el diablo, por el demonio, por Belcebú, los que fueron a aprender a Jesús. Entonces, ¿qué se manifestó allí en estos hombres? ¿Estaban llenos del Espíritu Santo y por eso cayeron de para atrás? ¿O estaban llenos de demonios posiblemente? ¿Cómo saber si es el Espíritu Santo o si son demonios? Cuando hay una posesión demoníaca, hermanos, porque la persona se va de para atrás, la persona grita, la persona echa pumarajos, y bueno, hace un poco de cosas así terribles, ¿cierto? Por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20, no lo vamos a leer por brevedad, amén, pero allí nos habla de una persona que estaba endemoniada, y cómo Jesús, hermano, expulsó ese demonio, ¿cierto? ¿Cómo expulsó ese demonio? Era un demonio el que poseía a esta persona. Es más, dice la palabra, hermanos, que eran como 2000, porque había un hato de cerdos por allí y le pidió permiso para ir a ese hato de cerdo. Como 2000 demonios. Eso era algo terrible. Amén. Se cree que eran como 6000 demonios. Entonces, hermanos, miren la manifestación de una persona que está endemoniada. ¿Cómo actúa? Entonces debemos de preocuparnos, hermanos, realmente cuál es la adoración que estamos ofreciendo. Miren lo que dice, bueno, aquí tengo algunas citas bíblicas. Estos demonios conocen a Jesús en Marcos 1, 24 al 26. Allí nos habla
de varios casos tremendos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículo 20 al 26, nos habla de un niño que era poseído por demonios. O sea, los niños se pueden endemoniar también. ¿Cómo se pueden endemoniar? Pues, hermano, con lo que ven, con lo que escuchan, con lo que está sucediendo en casa, con lo que tienen, le dan lugar a los demonios. Ahí en Marcos capítulo 9, 20 al 26, usted lo va a leer cuando tenga tiempo. Entonces, hermanos, ¿es bíblico caerse de espalda para adorar a Dios? No, hermanos, la adoración debe ser hacia el frente, adoración al Rey, a Dios. En cierta ocasión, yo leía un libro de una mujer por allá, una estadounidense de Estados Unidos, creo que era, se llama Rebecca Brown, y esta mujer antes era bruja, y ella iba a las iglesias, y ella comentaba algunos testimonios de algunas personas que lucharon para salir de allí, entre las cuales iba a la iglesia, a los coliseos, y hacían rituales, hacían por ejemplo la cruz en viceversa, o sea, cuando están hablando, hacían con las manos, hacían la cruz, en viceversa, y hacían un poconón de cosas. Y luego dice que cuando ella hacía el llamado para que recibieran el Espíritu, entonces la gente pasaba, y ella les imponía manos, y todos se iban de para atrás. Todos se iban para atrás, todos. Y recibe, y todos, hermanos, los endemoniaban. Era tremendo. Y la gente, ¿sabe qué decía? El gran poder de Dios. Porque hoy en día la gente va a las iglesias, hermano, y no tienen el discernimiento. Discernir si es de Dios lo que realmente se mueve o no. Amén. Y cuando, hermanos, se está moviendo algo pesado dentro de la iglesia, hermanos, lo mejor que podemos hacer es dar adoración a Dios, rendir alabanza a Dios, glorificar a Dios, para que eso salga. Dice esta mujer, hermanos, que en cierta ocasión la invitaron a una iglesia, era pequeña, ella dice pequeña, de 400 personas, pequeña, pero había un problema allí, había una mujer que tenía espíritu de adivinación, y entonces habían orado, habían ayunado, y no lo podían sacar, pero ella sí sabía cómo sacarlo, y de hecho ella necesitaba ese espíritu de adivinación. ¿Para qué el espíritu de adivinación? Para decir, aquí hay una persona que está pensando tal cosa, aquí hay una persona que dijo tal cosa, aquí hay una persona, y para adivinar. Y eso se mueve dentro de la iglesia también. Entonces dice que ella fue, la iglesia se preparó, porque iba la gran mujer de Dios, ella fue y se paró en el púlpito, predicó un gran mensaje, y luego llegó y dijo, vamos a hacer liberación. Y trajeron a esa mujer que tenía espíritu de adivinación, y ella ya había hecho su ritual. Dice que ella invocó en unas lenguas satánicas allí a ese demonio y lo tomó para ella. Y la persona de una vez cayó al suelo, cayó allá llorando, quebrantada, y todo el mundo aplaudiendo, diciendo que esa mujer había quedado libre. Pero no sabían la astucia tan tremenda que ella había hecho. Había tomado ese espíritu de adivinación. Entonces a veces, hermanos, pensamos que el poder de Dios se mueve quizás cuando saltamos, cuando gritamos, cuando decimos Rambo saca la macheta o saca la bazooka, amén, o cuando decimos alaba, 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 o los otros que dicen 7, 7, 7, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, y pensamos que eso es. No, en realidad, hermano, ¿qué es la adoración? Miren lo que dice Ezequiel capítulo 1, 28. Miremos algunos versículos allí. Dice que allí miren la verdadera adoración. Dice 1:28, Ezequiel 1:28. La semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. ¿Qué hizo Ezequiel? Se postró sobre su rostro, porque estaba allí la semejanza de la gloria de Dios. Allí estaba la gloria de Dios, y él lo que hizo fue postrarse en su rostro. Allí en Daniel capítulo 8, versículos 17 al 19, usted puede mirar también cuál es la verdadera adoración allí. Está claro que la verdadera adoración
es en rostro en tierra, de rodillas, amén, hacia adelante. En Daniel 8, 17 al 19, o Daniel 9 y 10. Miremos al menos Daniel 9 y 10. ¿Qué dice? Bendito sea nuestro Dios. ¿Ya lo tienen ahí? Ahí para que me ayuden a leer mientras lo encuentro acá. Daniel 9, Daniel 10, 9. ¿Ya están? Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro. Perdón, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. ¿Rostro qué, hermano? En tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, allí hubo una revelación divina. ¿Qué estaba haciendo Daniel? ¿Cómo cayó? Dice que cayó en un estasis, hermano, pero rostro en tierra. El varón lo levantó y aún quedó de rodillas, porque es que así debe ser la adoración. ¿Cómo presentamos de verdad la adoración a Dios? Cuando estamos de rodillas, cuando estamos postrados. ¿Qué hacemos cuando estamos? Si presentamos esa adoración a Dios como debe ser, hermanos, bendito sea nuestro Dios. Es necesario, se necesita tener el don de discernimiento de espíritu para poder ver qué se mueve realmente en muchas iglesias. ¿Qué se mueve? ¿Quién está presidiendo esa adoración? ¿Cómo vive, hermanos? En cierta ocasión de la iglesia hace mucho tiempo había salido un hermano, cantaba muy bonito, la guitarra, todo muy bonito. Tuvo problemas con su pareja, se separaron, se fue para otra iglesia porque él quería congregarse, una mega iglesia. En cierta ocasión yo fui a esa iglesia también y apenas, eso fue chistoso, hermano, fue chistoso porque yo fui y tuve que esperar como media hora que se terminara un culto. Y a lo que se acabó un culto, entonces salieron como 5,000 personas por una parte y ya habíamos como otras 5,000 ahí para entrar por otra puerta. Entramos y la costumbre en la iglesia es que uno llega y se arrodilla a orar. Pero allí entramos, hermano, y era ya prendida la alabanza. Ya todos entraron, fue cantando, saltando, entraron, cada uno cogieron sus sillas. Yo entré porque estaba en la fila de adelante ahí esperando. Entonces entré, un pasillo así grande, entonces me arrodillé a orar. Me arrodillé y a orar. Pero me pegaron como unos 2 pisones y entonces me tocó pararme. Porque ya era con la alabanza, hermano, pero con toda. Una cámara de humo por acá, hermano, una cosa impresionante. Y entonces me coloqué de pie allí. Y ya terminaron la alabanza, pasó el pastor y el pastor da la bienvenida. Yo iba a una iglesia chica, pero ya estaba como desanimado, no por el pastor ni por la iglesia, pero era por mí. Estaba pasando una situación, un decaimiento espiritual, hermano, tremendo. Y entonces yo me había ido como a buscar refugio allí, porque yo iba a la iglesia normal, y habían problemas en mí. Yo veía que otra persona que iba a esa iglesia llegaba contenta, hermano, era la recepcionista. Y eso llegaba y decía: ay, ¿cómo le fue, hermano Jorge? Bendiciones, ¿cómo le fue? Y yo decía: bien. ¿Cómo le fue en tu iglesia? Yo decía: bien, muy bonito todo. Ya, ay, qué emoción. Ay, no, allí Dios nos habló a través de la palabra, adoramos a Dios y eso me hablaba maravillas y yo veía que esa mujer casi danzaba ahí contándome. Y eso estaba pues lógico, como ellos visten, pantalonada, con maquillaje, cabello teñido y todo. Y yo decía: yo quiero ir, y un día fui allá. Y entonces la sorpresa era porque la iglesia pequeña donde yo estaba, que iba por ahí cada 15 días, pues me daba la bienvenida al pastor. Me decía: hermano Jorge, bienvenido, damos la bienvenida al hermano Jorge, ánimo, vamos para adelante. Y yo: amén, pastor. Y allí cuando ya el pastor dio la bienvenida, entonces digo: damos la bienvenida a las personas nuevas que nos visitan hoy, al doctor Moreno de Caro, al ministro fulano de tal, por allí también vi al alcalde de tal localidad de Bogotá, por allí saludó solo a los grandes, hermanos.
Y yo esperando ahí a ver si me daba la bienvenida también. No, que me iba a dar la bienvenida. Nada, hermano. Eso era una iglesia impresionante. Entonces uno puede discernir allí. A lo que voy es esto, hermano. Los que estaban presidiendo la alabanza, era uno de los que había estado en la iglesia, se había separado, se había casado y ahí estaba sirviendo en la alabanza. Porque él canta muy bonito, muy precioso. Parecía Marcos Witt en aquel entonces. Ese hombre cogía esa guitarra y era el que estaba presidiendo la alabanza ese día. La esposa de él, maestra de escuela dominical, y sabiendo ya la situación que estaba. Entonces, ahí es donde uno queda como con esa duda, ¿no? Si es una verdadera adoración, una verdadera alabanza lo que se está ofreciendo, para eso se necesita lo que dice allá en 1 Corintios 12:10, el don de discernimiento de espíritu. Si es por el Espíritu Santo, o si es por emociones, o si es cuestión de la carne. Por eso tenemos que tener tanto cuidado en eso. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos entonces al pasaje que hemos leído, el que comenzamos. ¿En dónde estamos? En Juan capítulo 4. En el versículo 23. Solamente quería como que quedara definido, hermanos, ¿qué es la verdadera adoración? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay verdadera adoración? Miren lo que dice la palabra. En primer lugar, el Señor está diciendo allí, Jesús les dice, versículo 20, nuestros padres, hay una polémica entre él, el encuentro de él y una mujer que estaba allí sacando agua. La mujer era samaritana. Y entonces el Señor le dice que le diera de beber. Hay una charla allí. Ella le dice, no tengo cómo sacarla. El Señor le dice cómo sacarla y le dice, si me dieres de esa agua, el que bebe mi agua tendrá vida eterna. Y entonces ella queda sorprendida. Allí va ella y le dice, el Señor, ve y llama a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. El Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido. Y el último que tiene no es tu marido. O sea, ya tenía 5 divorcios, digámoslos así encima. Y el que tenía no era el marido. Pero más sin embargo le dijo toda la verdad. Entonces, cuando él le dice, saquemos de aquí, de esa agua, entonces ella dice, le hace una pregunta al Señor. En el versículo 20 le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, en el lugar donde se debe adorar. Ellos estaban hablando de un monte que se llamaba Gesedí, y era donde adoraban los samaritanos porque creían que era ahí donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Pero en realidad no era en ese monte, sino en otro monte que se llamaba Moriah, que es Jerusalén. Entonces el Señor le dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y en el versículo 23 le dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Aquí hay una pregunta o una invitación. Ese es el texto que quiero, o lo que quiero aclarar. El Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Está usted dispuesto a adorar al Padre, a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Para eso, hermanos, se necesita tener un corazón limpio. Para eso se necesita tener un corazón sano. Para eso se necesita estar dispuesto. Para eso se necesita, hermanos, estar presto para adorar a Dios. No cualquiera puede adorar a Dios. No cualquiera. La gente quizá pasa, mira y dice, ¿y esta gente qué es lo que hacen ahí? Pero usted y yo sabemos qué es lo que estamos haciendo acá. ¿A qué hemos venido a un culto? ¿A qué hemos venido a la iglesia? Si no es adorar a Dios. Pero esa adoración debe ser genuina. El Señor dice allí, el Padre busca verdaderos adoradores.
Yo no sé si aquí hay un verdadero adorador que en esta mañana pueda levantar su mano por un momento y adorar al Rey, adorar al Padre, adorar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es digno de toda adoración. En el versículo 24, el Señor le dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Porque Dios es espíritu. No lo vemos, pero lo sentimos. Él está en nuestro corazón. Y cuando el Señor está en nuestro corazón, entonces sale esa adoración, sale esa alabanza, sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que esté pasando en nuestro entorno. La Biblia dice, hermanos, que en cierta ocasión Abraham, mire, o sea, yo quiero que comprendamos, hermano, las ventajas que tenemos de la adoración, de la verdadera adoración, los beneficios que tenemos cuando verdaderamente adoramos a Dios. Hay unos beneficios y la Biblia nos muestra muchos. Mire que cuando hay adoración a Dios, quizás no hay que comer, quizás no hay provisión, pero cuando hay una verdadera adoración a Dios, Dios es tocado, hermano, y Dios provee, y Dios suple. Mire que la Biblia dice que Abraham en cierta ocasión fue a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. Y él le dijo a los que iban con él, le dijo: espéreme acá un momento, y yo y el muchacho iremos allá, al monte Moriah, adoraremos y volveremos. La expectativa de él era ir y adorar y volver con el muchacho. Claro, ya Dios le había dicho: sacrifícamelo. Cuando llegaron allí, hermanos, yo me imagino en un momento de adoración allí Abraham, adorando a Dios, adorando: Señor, es lo que más quiero, mi hijo es lo que más quiero, te lo entrego, Señor, es lo que más quiero, te lo entrego a ti, Señor. Tú me lo pediste, yo te lo entrego, Señor, porque te lo entrego en un momento de adoración, en un compromiso de adoración, Señor. Te lo entrego, Señor. Y comenzó a adorar, y cuando fue a levantar el cuchillo, entonces ¿qué le dijo Dios? Detente, Abraham, detente, te he conocido que verdaderamente me ama. Él le iba a ofrecer lo que más amaba. ¿Qué es lo que más amamos nosotros, hermano? ¿Qué impide que la adoración a Dios llegue al cielo? Mire de lo que nos estamos perdiendo. Inmediatamente, hermanos, Dios le proveyó de un carnero para el sacrificio. Nos perdemos muchas veces de bendiciones cuando no adoramos a Dios. No importa el problema, la situación. En cierta ocasión dice la palabra que había un rey que se llamaba Josafat, y luego vinieron los enemigos a atacarlo. A Josafat, los moabitas, los del monte Seir, los amonitas. Era un ejército innumerable. Josafat no sabía qué hacer, pero de un momento a otro se levantó un hombre, un profeta, Jaziel, y le dice: no temas, cree en Dios, cree en sus promesas. Josafat inmediatamente, hermano, dice que preparó sus ejércitos para combatir al enemigo, que lo duplicaba por lo menos 10 veces más. Era más fuerte, más preparado que ellos. Pero ¿sabe qué hicieron ellos, hermano? Colocaron un grupo de adoradores al frente, con vestidos, hermanos, especiales para adorar a Dios. Y los colocaron al frente, hermanos, y los guerreros, los de batalla, estaban atrás. Pero cuando ellos comenzaron a alabar a Dios, cuando ellos comenzaron a adorar a Dios, hermano, cayó la gloria de Dios y los enemigos se destruyeron unos a otros. Esto nos da a entender que cuando adoramos a Dios con sinceridad, entonces, hermano, los enemigos se destruirán. Aquellos que están intentando matarlo, asesinarlo, aquellos que están intentando atormentarlo, llevarlo al infierno, llevarlo a la perdición, se destruirán. Porque cuando hay una verdadera adoración, una verdadera alabanza, los demonios tiemblan y tienen que irse en el nombre de Jesús. Quizás, hermanos, uno ve el caso de Abraham sacrificando a su hijo y no se le da nada. Mire, yo les comentaba, nuestro hijo en cierta ocasión, verlo como una moto lo arrolló. Una moto lo arrolló, hermanos, se lo llevó. Hermanos, yo en ese momento no pensé sino en adorar a Dios. Dije: es mi hijo, se lo hemos pedido a Dios. Fui y lo levanté, hermanos. Lo levanté allí, lo sacudí. Estaba como muerto, hermanos, con sangre por todo lado.
Y yo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. En ese momento me llegó un momento de adoración, de alabanza a Dios. Es tu hijo, Señor, es tu hijo. Lo sacudí así fuertemente, hermano. El de la moto se paró, se fue rápido. Cójanlo, cójanlo. A mí no me importaba el de la moto, me importaba mi hijo. Pero en ese momento había una comunión con Dios, un momento de adoración a Dios. Inmediatamente apareció un carro, de donde no sé. Señor, llevémoslo al hospital. Bueno, gracias, lo subimos, lo llevamos al hospital. Por urgencia lo atendieron inmediatamente porque la sangre corría, hermanos, y estaba la ropa deteriorada. Eso fue algo muy duro. ¿Qué hacemos en ese momento? Adorar a Dios, darle gloria a Dios. Algo va a pasar. Hicieron los exámenes, inmediatamente los tomaron, miraron. No tenía ni una fractura. Estaba con raspones nomás. Solo con raspones, hermano. Lo que Dios hace cuando hay una verdadera adoración, una verdadera alabanza. En cierta ocasión, hermano, estábamos, bueno, comí, me fui por la calle de allí del pueblo donde vivíamos, orando. Yo dije, me voy a andar, pero no me voy solamente a andar, a pasear, a medir las calles. Me voy orando, me fui orando. De repente por allá en el salón comunal había ruido, como de una iglesia. Fui a esa iglesia, o pasé por el frente, estaban haciendo la invitación, había hasta un asado, y había un señor allí, y me dice, venga, como yo me quedé ahí mirando al otro lado de la calle, y sonaban alabanzas parecidas a las nuestras, y entonces ya un señor me dijo, venga, ¿quiere entrar? Estamos en la alabanza, pero luego vamos a dar carne asada. Y entonces yo dije, no, ¿quiénes son ustedes? Y entonces me dijeron que ellos eran los de, amén. Y entonces yo dije, ya. Yo, pero tranquilo, entre. Y le dije yo, no, yo soy cristiano también. Yo, ¿a qué iglesia va? Yo le dije, yo soy de, amén, de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Me dijo, bueno, pero ¿por qué ustedes dicen eso? Y comenzamos a hablar de doctrina. Él a defender su herejía y yo a defender la sana doctrina. Amén. Duramos casi una hora ahí, parados, hablando con ellos. Él me decía una cosa y al último me dijo, me agradó hablar con usted, porque usted tiene harto conocimiento, porque fulano de tal, él no me puede argumentar con la Biblia, pero usted me argumentó con la Biblia. Me dijo, después de una hora. Entonces yo me fui ya para la casa, hermanos, casi 11:30 de la noche. Llegué a la casa, ya mi esposa estaba acostada. Entonces yo fui y me la acosté al lado. Como a las 12 de la noche, mi esposa dice, y se levantó toda atormentada. Uy, algo se me paró acá encima, algo se me paró y casi me mata. Y entonces yo me subí un poquito a la baranda y comienzo en el nombre de Jesús, todo demonio inmundo se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Le ordeno que no vuelva más acá. Y como tenía sueño, volví, me recosté en la cama. Hice una oración por ahí de unos 2 minutos. Y le dije, tranquila, amor, no pasa nada. A los 2 minutos se me acaballó encima también. Ya era ella y a mí. Eso era algo tremendo, hermanos, de eso que uno puede abrir los ojos, le parece que uno abre los ojos, que uno ve todo, pero no ve nada. Un peso ahí, hermano, que me paralizó, paralizado totalmente. Entonces comencé yo, en el nombre de Jesús, demonios inmundos se van en el nombre de Jesús, te echo fuera, te ato, te echo al mar. Y bueno, le dije un poco de cosas en pensamiento, porque no podía hablar. Entonces, hermano, de repente cuando ya miro, hermano, habían como 3, 4 momias así encapotadas, así en la puerta. Los vi literalmente en mi sueño, en mi estasis. Y entonces cuando los miré, entonces yo dije, claro, la puerta está cerrada. Y me levanté, dejando mi cuerpo allí. Eso fue una experiencia tremenda. Me levanté y abrí la puerta. Cuando fui a abrir la puerta, la mano pasaba, porque no era. Entonces yo miré y me miraba a mi esposa allá, me miraba a mí y miraba las momias esas ahí paradas en la puerta. Y entonces yo dije, Señor bendito de la gloria, me acordé del Salmo 23:4 cuando dice, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Fui y me arrodillé
y comencé a adorar a Dios, comencé a alabar a Dios, comencé a decirle gracias Señor, te adoro Señor del cielo, mi amo celestial, te adoro con todo mi corazón, te amo al Dios de los cielos, al Dios Padre, al Dios Hijo, al Dios Espíritu Santo, y esos demonios, hermanos, se fueron inmediatamente. Entonces la solución a veces no es ni tanto échelo fuera, sino adore al Rey de Gloria, adore al Dios Todopoderoso. La adoración, hermano, rompe cadenas, rompe yugos. Esa noche se fue eso, hermano, ya volvimos en sí, mi amor, de apenas llegó, ay, amor, ¿qué pasaría? ¿Será que allá por lo que están en el salón adorando y echando fuera demonios se vinieron para acá? Le dije, no, más bien nos los echaron fue para acá, porque ahí no se mueve. Por eso le digo, hermano, hay que tener el don de discernimiento para discernir qué realmente se mueve en algunas adoraciones o alabanza. No todo lo que brilla es oro. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con eso. Amén. Tener cuidado. Yo le dije, no, amor. Simultáneamente esa noche nos atacó a 3, 4 familias. Por allá había otra familia. Y aquí nosotros vivíamos en un tercer piso, ahí del primer piso vivía otra familia también de la iglesia. Simultáneamente al otro día fue solamente la historia. De uy, mire, y todos nos pasó lo mismo. Gracias a Dios y a la adoración los demonios se pueden herir. La adoración, la alabanza a Dios cambia las cosas, los demonios tienen que huir, los enemigos se van a atropellar, los enemigos se van a matar. Cuando hay adoración como ofreció a Abraham, hermano, entonces habrá provisión. ¿Quiere provisión? Adore a Dios. ¿Quiere que los enemigos se destruyan y no lo puedan hacer nada a usted? Adore a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor, y ya quiero terminar y terminando con esto. Allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Alabado sea nuestro Dios. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Capítulo 16, Hechos de los Apóstoles. Dice la palabra: bendito sea nuestro Dios. Allí ocurrió un caso parecido también, hermanos. Había una mujer, y esta mujer, hermanos, esta mujer le daba mucha ganancia a sus amos, porque tenía un espíritu de adivinación. En el versículo 14, leamos algunos versículos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura y de la ciudad de Tiatira, que adoraba, ¿a quién? A Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a Pablo y a Silas. Gloria a Dios por eso, que están atentos en esta mañana, que no se distraen por nada. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis de juzgar que yo soy fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos ¿a dónde? A la adoración, salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinándoles. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. ¿Qué de malo había en eso? ¿Qué de malo había en eso? ¿Sí o no? Hasta ahí todo muy bien. La mujer ve a Pablo y a Silas y dice: estos hombres anuncian el camino de salvación. Estos hombres son de Dios, anuncian el camino de salvación. Estos son grandes hombres de Dios. Estos son grandes salmistas. Estos son grandes predicadores. Estos Dios los usa. Estos Dios son reconocidos en la farándula, en la televisión a nivel mundial. Estos son famosos. Algo así parecido como lo que ocurre hoy. ¿Qué hace una persona que otro lo elogie? Saca pecho y crece más. Pero ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Azuli? ¿Qué hizo Silas? Amén. Y esto lo hacía por muchos días esta mujer. Mas desagradó a Pablo. Este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella.
y salió en aquella misma hora, quedó libre. Amén. La pregunta es, ¿si nos gusta que nos elogien? ¿Si nos gusta que nos levanten el ego? Allí Pablo y Silas dijeron, no queremos alabanza, no queremos gloria de hombre, no queremos que los demonios nos exalten. Aquí el importante, el más importante es Dios. Él es la persona digna de adoración. Él es la persona digna de alabanza. No queremos elogios de las personas. Quizás muchas personas se ofenderán y no nos mirarán más por el Facebook, no nos mirarán más por los canales, pero un día se van a presentar delante de Dios. Muchos quizás dirán, no vuelvo más a la iglesia porque están criticando a los demás músicos. Pues hermano, un día estarán delante de Dios y tendrán que darle cuenta, o tendremos que darle cuenta por lo que hagamos aquí en la tierra. Amén. Más adelante, hermanos, dice que hubo un alboroto tremendo. Se levantaron contra ellos, se agolpó. Versículo 22. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Versículo 23. Después de haberlo azotado mucho, los entregaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió a este mandato, los metió ¿en dónde? En el calabozo, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Miren lo que hacen por echar fuera un demonio. A usted no lo van a felicitar por lo que haga, por predicar. A usted no lo va a felicitar la gente por echar fuera un demonio. Lo van a criticar. A Pablo y a Silas, hermano, lo criticaron, les quitaron la ropa. Aparte de que le quitaron la ropa, ¿qué más hicieron? Los azotaron, les pegaron. Ese fue el agradecimiento. El Señor Jesús, cuando echó fuera a un demonio, al demonio que les comentaba el Gadareno, cuando echó fuera ese demonio que estaba perjudicando a este muchacho, ¿qué hizo la gente? Lo echaron, le dijeron, váyase porque nos está haciendo daño. 2,000 marranos, ¿cuánto no nos costaba esos 2,000 marranos? Porque la persona piensa más en lo material, en lo económico. Le importa más lo material, el trabajo, cualquier otra cosa, que venir a adorar a Dios. Ellos estaban preocupados, eran por los marranos, los echaron. Aquí a Pablo y Silas les echaron mano. Ese fue el premio, les quitaron la ropa, los encarcelaron, los azotaron. Y después de azotarlos, hermanos, los metieron al calabozo de más adentro. O sea, era como una cueva, allá donde casi no hay ni aire. Y luego dice que le amarraron los pies ¿qué? En el cepo. En pocas palabras, Pablo y Silas, hermano, estaban en esta posición. En esa posición, inclinados en el calabozo de más al centro, quiere decir que no se podían enderezar. Estaban así, inclinados, hermano, y con los pies amarrados en el cepo. Los romanos utilizaban esa crueldad de colocar un calabozo así. Muchas veces les amarraban las manos también. O sea, el cepo era como unos grillos que les colocaban. Los colocaban así y les colocaban la cabeza así en esta posición. Y ahí estaban ellos, hermano, en esa condición. ¿Cómo estaban? Sedientos, con hambre, sin ropa, azotados. Pero ¿qué hacía Pablo y Silas en esa condición? Cantaban himnos a Dios a medianoche. Comenzaron a cantar, comenzaron a adorar. Mire, hermano, lo que nos da a entender aquí la palabra del Señor es que Dios necesita verdaderos adoradores sin importar la condición de vida que usted esté viviendo. Si usted está bien, adore a Dios. Si está pasando por un momento difícil, adore a Dios. Si está en la cárcel, adore a Dios. Si está en una prisión, si está pasando por una prueba, por una dificultad, por una lucha, está desesperado, quizás sin dinero, Dios le va a proveer si adora a Dios en espíritu y en verdad. Dios traerá provisión. Quizás los enemigos se le han levantado por un lado, por otro, aún la misma familia, sus seres queridos. Cuando hay un pueblo que adora a Dios, hermano, entonces los enemigos tendrán que ser destruidos. Se van a ir esos que se levantan en contra de su familia.
Cuando hay una verdadera adoración, se rompen las cadenas, se rompen los yugos, se paralizan las obras de las tinieblas, porque eso fue lo que pasó. Dice la palabra allí, hermanos, que pero a la medianoche, orando, primero había ¿qué? Oración, orando Pablo y Silas, versículo 25, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al instante, hermanos, si supiéramos qué es realmente la adoración, no importando la situación, no importando el problema por el cual usted está pasando. Ese día que mi hijo cayó allí, hermano, yo lo único que hice fue adorar a Dios, darle gloria a Dios y decirle: Señor, ten misericordia. Inmediatamente Dios operó un milagro. En esos mismos días, en otra iglesia, un muchacho en una cicla cogió a uno de la misma edad de mi hijo, lo llevaron al médico, le partió huesos. Eso fue una cosa impresionante. Casi se muere ese muchacho, quedó en un estado de parálisis. Una bicicleta lo había cogido, una bicicleta. A mi hijo fue una moto, una DT de esas 125, deja que les ponen un exhausto que suena durísimo. Una moto de esas grandes. Así de un momento a otro, yo le dije: vaya, me compra tal cosa. Yo estaba hablando con un hermano, cuando venía la moto hacia la curva, él pasó la calle, a lo que fue a pasar la calle, la moto se lo llevó como unos 2-3 metros adelante. Y lo tiró allá, la moto cayó allá, daba vueltas apenas, la luz apenas nos alumbraba, dio como unas 3 vueltas la moto, el muchacho cayó por allá. Yo me fui por mi muchacho, cuando lo levanté, el otro como pudo levantó la moto y se fue, asustado. Yo me fui por el muchacho. ¿Qué haríamos en una condición de esas, hermano? Cuando vemos una situación con un ser querido, amén. ¿Qué hacemos cuando estamos perseguidos por ser cristianos? Vamos a ser perseguidos. Quizás hoy en día no es mucha la persecución. La persecución es porque usted vino a la iglesia, ya no lo van a saludar, ya le van a decir: le lavaron el cerebro. Ya ahora, como a mí me dijeron, le lavaron el cerebro a mi sobrino, me decían mis tíos. Y yo les dije: no solamente el cerebro, sino el corazón, desde la coronilla hasta la punta de los pies. Jesucristo me lavó todo con su sangre, me salvó, me sanó, y por eso hoy puedo rendirle adoración, alabanza al Rey de Gloria. Para eso se necesita haber nacido de nuevo. Para eso se necesita, hermanos, haber tenido un encuentro con el Señor. Pablo y Silas habían tenido un encuentro con el Señor. Para eso se necesita tener un corazón renovado. Para eso se necesita ser sincero, tener una entrega total con Dios. Vengan los problemas, vengan las dificultades, esté donde esté, no deje de alabar a Dios. Esté en este lugar, adore a Dios en espíritu y en verdad. Algo va a suceder cuando hay adoración. Hermano, las cadenas se van a romper, las puertas se van a abrir. Quizás, hermano, no hay empleo, quizás no hay dinero, quizás las puertas se le cerraron por todo lugar. Adore a Dios y las puertas se van a abrir. No importa la prisión por la cual esté pasando, no importa la necesidad, no importa la prueba, hermano. Cuando hay un pueblo que se levanta y adora a Dios, entonces vendrán las bendiciones y nos alcanzarán, dice la palabra del Señor. Yo no sé si alguien se pueda colocar en pie en esta mañana adorando a Dios en espíritu y en verdad. Claro, no lo voy a hacer yo, hermano, usted lo va a hacer en esta mañana. Gloria a Dios. Dios está recibiendo esa adoración. Dios está recibiendo esa alabanza, hermano. Le aseguro que Dios lo está, porque usted lo está haciendo de la mejor manera. Usted lo está haciendo de la mejor manera. Amén. Bendito sea el Señor. Eso es lo mejor. Diga: Señor, esta es la adoración. Esto es lo máximo que yo te puedo dar. Dígaselo ahí, en esa adoración. Diga: Señor, esto es lo máximo que puedo dárselo, Señor. Pablo y Silas estaban allá encarcelados, azotados, con sed, con hambre. Y ellos se ofrecieron, cantaron, oraron a Dios, ofrecieron alabanza, ofrecieron adoración a Dios. Dígale: esto es lo mejor que yo te puedo ofrecer, Señor. Tú no te mereces más siquiera.
Ofrézcale ahí de corazón, hermano. Dios está llamando. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oh, santo Dios bendito de la gloria. Hoy Dios está llamando, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Mas la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos hoy pueden venir aquí al altar y decir: yo quiero, Señor? Tú estás buscando adoradores, yo estoy aquí presente. Yo estoy aquí presente, Señor. El Señor está buscando adoradores. ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso de adorar a Dios sin importar las luchas, pruebas, dificultades? Quizás esté en la bendición, esté en la cima, pero qué bueno que usted